Si alguna se tiene que desconectar porque tiene algún problema, si alguna necesita hacer una pregunta a medida que yo estoy conversando, con toda la tranquilidad puede levantar la mano y hacerme la pregunta. Yo prefiero que me la hagan en el momento en que estoy hablando para no perder el hilo y dejarlo al final, ¿no? Eh, Mi compañera, Lady, Heidi, habló perfectamente de lo que era todo el proceso que nosotros vivimos de intervención temprana y de cuál es el rol que nosotros tenemos que cumplir dentro del proceso de ayudar a los niños, a los educadores y a la familia, ¿no? En mi caso, voy a hablar específicamente, tal cual como lo dijo la profesora Lady, de estos manuales que nos sirven a nosotros como referencia. Voy a hablar de la evaluación que nosotros hacemos como psicopedagogos y voy a dar un abreboca a todo eso que nosotros debemos hacer desde el punto de vista de lo que sí podemos, ¿no? Hemos hablado ya en los módulos anteriores de todo lo que es el diagnóstico y de todos los signos de alerta. Entonces, al hablar del manual de psiquiatría, como es el DSM, tenemos entonces un panorama amplio. Importante, fui y vine. Importante que entendamos entonces para Heidi y para mí que el DSM es un manual producido por una asociación profesional y es de un solo idioma y enfocado en una sola profesión. El DSM tiene una perspectiva netamente estadounidense y está únicamente dirigido al campo de la psiquiatría. Su fin es económico, a diferencia del CIE. El CIE es una clasificación realizada por los países de las Naciones Unidas y el CIE, ¿qué busca? El CIE busca que todas las personas que estén trabajando en salud pública tengan libre acceso a la clasificación o a la nominación de esos trastornos o alteraciones del neurodesarrollo. La elaboración de la CIE se enmarca en un proceso global. No es solamente un único idioma, como es en el caso del DSM, ni un único campo, como es en el caso del DSM, que es a la psiquiatría, sino el CIE entonces va a ser multidisciplinar. El CIE entonces abarca diferentes lenguas, diferentes culturas y diferentes profesionales. Entonces puede ser utilizado en amplio espectro por muchos países, por los miembros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, es importante que nosotros, cuando leamos un diagnóstico en las clasificaciones donde dice em, diagnóstico o conclusiones, sepamos de dónde viene esa clasificación o esa nomenclatura. Fuera de Venezuela es común encontrar solo números. El número tal y tal me dice que la nomenclatura se refiere a un trastorno generalizado del desarrollo, a un trastorno del espectro autista, o pueden ser, como decía el doctor, algunas comorbilidades, que no es un diagnóstico puro del trastorno del espectro autista, sino es concomitante con otras alteraciones. Entonces, el criterio de qué manual va a utilizar, Venezuela siempre se ha inclinado más a utilizar el DSM, pero actualmente he visto que hay informes que hacen referencia al CIE. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector de todas las políticas públicas, se plantea que la definición de los trastornos no puede ser llevado a cabo por una única organización profesional. De esto me recuerda mucho a Moraima Núñez, porque Moraima siempre hacía énfasis de que no nos podíamos enfocar solo en lo que los psiquiatras pensaban, porque había otros encargados en hablar de las características que englobaban una alteración del desarrollo. Lo mismo entonces piensa la Organización Mundial de la Salud y habla de que no es solamente debe ser visto bajo el contexto de un país o solo desde intereses comerciales, sino debe ser visto desde el punto de vista global para mejorar el funcionamiento del ser al que nosotros estamos educando. Como es un manual, él tiene actualizaciones. Desde que empezamos con la profesora Patricia, hemos estado hablando de que el más cerca es el DSM-5. El DSM-5 fue publicado en el año 2013, recientemente. Y esto que puse en colores
es lo que el DSM especifica como clasificación para el trastorno del espectro autista. Dice que había un déficit o existe un déficit en la reciprocidad socioemocional. Dentro de las características que nosotros observamos o de los signos de alerta que hemos estado viendo, está que no cursa con destrezas y habilidades sociales. Dentro de otras conductas que tipificaba el DSM-5 publicado en el 2013, está las conductas comunicativas o alteraciones comunicacionales y hablaban de verbales y no verbales. Y por último, un desarrollo en la comprensión y las relaciones interpersonales por debajo de lo que se espera. Actualmente, ese DSM fue revisado y al ser revisado amplía en marzo del año pasado este criterio diagnóstico. Antes se decían que tenían que cumplir todos los criterios específicamente. En marzo del 2022 dice que el diagnóstico debe basarse en observaciones y asocia el trastorno del espectro autista con un problema del neurodesarrollo. Y además dice que puede estar afectado la psiquis y todo lo que está relacionado con el comportamiento. Siempre dice que no debe basarse específicamente en los especificadores, es decir, o en las comorbilidades para ponerle la clasificación o para ser diagnosticado. Me encanta porque esta revisión de marzo coloca las interacciones sociales, las interacciones en la comunicación o alteraciones, las alteraciones del comportamiento y también habla por primera vez dentro de la clasificación diagnóstica de la importancia del perfil sensorial. Buenas tardes, Mari. Dentro de esas clasificaciones dentro del perfil sensorial, nosotros como último módulo tenemos a una terapeuta ocupacional que se va a encargar de enseñarnos específicamente por qué la integración sensorial es tan importante dentro del desarrollo de las características de estos niños como un punto positivo, ¿ok? Además, dentro de esta actualización que hace el DSM en el año pasado, coloca que no es necesario cumplir con los 12 criterios, solamente con que el niño cumpla 2 de los 3 criterios puede ser tipificado dentro del trastorno del espectro autista. Entonces, para nosotras como psicopedagogas y como educadoras, es importantísimo tener claro de dónde viene la clasificación, de dónde viene la nominación. No es que el psicólogo, el psiquiatra o el neurólogo observó y diagnosticó. No, se basó en uno de estos dos manuales, a través de las características de esos manuales, vio unas clasificaciones que tipificaron a esa persona que evaluó y allí lo colocan dentro de un diagnóstico específico. Pero el diagnóstico no envuelve todas las demás áreas, envuelve eso que ellos observaron. Cuando hablamos de los síntomas de autismo, coloqué esta ilustración porque es precisamente lo que nosotros observamos: ausencia emocional, movimientos estereotipados o repetitivos, dificultad para comunicarnos, contacto visual ausente o intermitente, temores ante ruidos, aislamiento y arrebatos o pataletas. Si nosotros leemos con cuidado estas actualizaciones, hacen relación a todas estas cosas que nosotros observamos. Entonces, respetemos estos manuales y respetemos a quienes logran este diagnóstico. ¿Quienes hacen este diagnóstico? Es médicos, psicólogos, neurólogos y psiquiatras. Son los que pueden llegar a este diagnóstico basándose en esas nomenclaturas. Entonces, hasta hoy, en los módulos anteriores, empezando este módulo, que hemos dicho que el trastorno del espectro autista es un trastorno de origen neurobiológico. Si entendemos que el DSM estudia todos los componentes psiquiátricos y que el CIE estudia todas las especialidades que envuelven la salud mental, entendemos entonces que el trastorno del espectro autista es una alteración de las células del sistema nervioso central y que esas células o esos circuitos funcionales para procesar la información van a tener alteraciones y que esas alteraciones van a ser evidentes
para nosotros a través del comportamiento. Por eso no podemos hablar de la persona dentro del trastorno del espectro autista solamente como psicopedagogos o solamente como fonoaudiólogos o terapeutas del lenguaje, solamente como psicólogos, sino que tenemos que hablar como un ser biopsicosocial, un ser que necesita de toda la información que el ambiente le proporciona para hacer cambios más o menos tangibles en su ambiente o en su contexto. Hablamos, como lo dijo muy bien el doctor, o apostamos a eso que llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad, ¿qué es el proceso de aprendizaje neurobiológico. Ahí tenemos una neurona, tenemos un sistema nervioso central completito y tenemos además todos los lóbulos que componen ese cerebro. ¿Qué va a hacer entonces la neuroplasticidad? Va a hacer que el cerebro se recupere, se reestructure y se adapte a nuevas situaciones. ¿Cómo? El doctor lo explicó perfectamente cuando dijo que nosotros vamos a construir o a crear brechas, para ponerlo de una forma simple y fácil de entender. Nosotros tenemos entonces un camino de vías en nuestro cerebro, unas vías van por el camino rápido, otras vías van por el camino lento, y si uno de mis carritos se cambia de vía, genera un caos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Construir a través de las terapias un proceso de plasticidad, es decir, generarle a mi cerebro un nuevo acceso. Y ese acceso, ¿qué va a hacer? Que yo aprenda de manera diferente. Que ese sistema no vaya ni por la vía rápida ni por la vía lenta, sino que vaya por un caminito que lo va a llevar tarde o temprano a la ruta final. Por eso es que la neuroplasticidad envuelve a todos los especialistas. Y ahí es entonces cuando hablamos de la importancia de nosotros como psicopedagogos dentro de este espacio, ¿ok? ¿A quiénes vamos a dedicar nosotros nuestra intervención? Los psicopedagogos trabajan directamente con la persona, con el educando. Lo primero que nosotros vamos a evaluar es el aspecto físico y personal. Y cuando hablamos de aspecto físico y personal, no solamente hablamos de apariencia física, sino necesitamos leer cómo está ese niño dentro de su evaluación médica pediátrica. De hecho, Heidi hizo mucho énfasis en que los niños fueran valorados por pediatría. El pediatra nos habla de niños sanos, de cuál es su peso, de cuál es su talla, de si tuvo antecedentes en el nacimiento pre, peri y postnatales. Aunque no hay etiologías específicas en cuanto al autismo, sí hay indicadores importantes que nos pueden dar a nosotros luces en cuanto a ese proceso y formación del sistema nervioso central en una primera infancia. Después de que evaluamos si este niño tiene un cabello de forma óptima, un cuidado de forma adecuada, un tamaño y una talla correcta, nos vamos a evaluar el aspecto más importante y que no podemos dejar por fuera, aunque no seamos psicólogos. Nos referimos entonces al aspecto emocional social. Y a nosotros nos enseñaron a evaluarlo a través de la identidad personal. ¿Qué es la identidad personal? Toda persona debe conocer quién es y hacia dónde va. Entonces, una de las cosas más importantes es que sepa que yo soy Fabiola Ortega, que mi papá se llama Rafael Ortega y mi mamá se llama Aide Morales. Yo soy de Caracas, Venezuela, y de dónde vengo y a dónde voy. Yo estoy ubicada en este lugar, en este momento, como facilitadora de un módulo que va a hablar acerca del trastorno del espectro autista y quiero aprender de mis participantes a ser mejor. Y ahí es cuando hablamos de las múltiples interrelaciones. Está la principal, que es la interrelación familiar, interrelación con el ambiente, con la sociedad, interrelación escolar y social. Cómo esta persona a la que estamos evaluando se interactúa, se inserta en los diferentes ambientes en donde vive y convive para desarrollar eso que llamamos carácter que viene conmigo y el medio, como lo dice Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, hace que se potencie o que se mantenga normal, de acuerdo a lo que deseamos, ¿no? Esto hace que yo tenga una conducta y un rol sexual acorde a las expectativas de mi sexo y de mi sexualidad o adaptarme de acuerdo a las necesidades neurobiológicas de ese ser, haciendo así que yo tenga
una comprensión de las emociones, conociendo las emociones como esas energías importantes que hacen que yo me movilice, actúe, grite, llore, salte. ¿Por qué? Porque es la fuerza motivadora que va a generar conexiones e intereses en mi entorno. No podemos hablar de aspecto escolar si no tenemos una buena definición de cómo está ese sujeto al que estamos educando a nivel socioemocional y socioafectivo. Después vamos al aspecto de hábitos, ¿no? Muchas veces las madres nos quieren cargar con la responsabilidad solo a nosotros, o como colegio o como terapeutas. Y es importante que nosotros en esta entrevista, como psicopedagogos, le hagamos entender a los padres que hay hábitos que dependen netamente de la familia. Dentro de esos hábitos que tenemos, los hábitos de recreación, los hábitos de descanso y los hábitos de trabajo escolar, ¿ok? Hábitos de recreación, le podríamos preguntar cuántas veces este niño va a parques, cuántas veces usted juega con su niño, cuáles son los juegos con su niño. Cuando nosotros estamos en el ambiente escolar observando, observamos en hábitos de recreación cómo interactúa este niño en interrelaciones sociales y en juegos como hábitos de recreación. En hábitos de trabajo escolar, no es solamente el horario que cumple dentro del colegio, sino qué hábitos tienen en casa los padres como para poner a estos niños 15 minutos a hacer un juego de rasgar, colorear, trozar, rayar, pero de una manera diaria y constante. En cuanto a hábitos de alimentación y descanso y sueño, ¿cuáles son los hábitos o las rutinas previas que utilizas para dormir, para asearte y comer? De esto depende también que la construcción de mi sistema nervioso central esté desarrollándose o elaborándose de forma óptima para dar como resultado lo que nosotros conocemos como la motricidad. Mientras yo tenga experiencias sociales, tenga un buen desarrollo o un aspecto físico y personal desarrollado y genere hábitos que me dan autonomía dentro del ambiente donde convivo, yo voy a entender que mi cuerpo se hizo para brincar, saltar, correr, trepar y reptar en ambientes adecuados para ello. Voy a entender que voy a la plaza, que voy al centro comercial, que voy a subir por las escaleras, que voy a subir por el ascensor y voy a tener una orientación del ambiente y del espacio donde estoy y voy a manejar mi esquema corporal. ¿Qué es esquema corporal? Es todo lo que envuelve mi cuerpo en movimiento. Es relaciones personales, relaciones espaciales, relaciones globales de mi cuerpo con el ambiente y eso me va a llevar a tener correctamente una lateralidad, un manejo de la percepción visual y percepción espacial para poder proyectarla al ambiente que me van a evaluar constantemente, que se llama aspecto intelectual. Lady, te escucho. Fabi, tenemos en la sala de espera a una participante. Pero le doy acceso a Xiomira y no me la deja como esperando. Creo que es su conexión. De todos modos, ya le volví a Ah, dar ok, acceso. ok, déjame escribirle entonces. Gracias. Yo creo que ya Aspecto entró. intelectual. Dentro del aspecto intelectual, no hay persona como prerequisito indispensable para aprender que no preste atención. Lo principal que debemos focalizar es la atención. La atención tiene diferentes vertientes y los psicólogos nos los explican muy bien. Tenemos una atención focalizada, que es poder prestar atención de manera visual a lo que me están diciendo. Tenemos la atención selectiva, que es la capacidad que mi sistema nervioso central va a tener para saber a qué le voy a prestar atención. Y tenemos la atención sostenida, que es la capacidad que mi cerebro va a tener de terminar lo que empezó. La atención tiene como característica la concentración, pero son cosas completamente diferentes, porque las personas que están dentro del trastorno del espectro autista se concentran en sus intereses, pero no atienden a lo que el ambiente le proporciona. Entonces tenemos que tener claro que la atención genera como característica la concentración, pero es un aspecto súper importante dentro del proceso intelectual. La atención y la necesidad de desarrollar mis interrelaciones me lleva a desarrollar el lenguaje. El lenguaje es lenguaje comprensivo, lenguaje receptivo y lenguaje expresivo. Los fonoaudiólogos le llaman habla, lenguaje
y hablan de aspectos importantes en los que van a desarrollar. Dentro del lenguaje, nosotros tenemos también el lenguaje escrito. Va a depender de la atención y de la concentración y de las respuestas o secuencias de instrucciones que yo haga del medio en el que me estoy desempeñando. Si yo tengo un buen lenguaje, yo puedo desarrollar lo que es la conceptualización, que es saber qué es y para qué sirven cada una de las cosas que me rodean. Y de ahí la importancia de que cuando nosotros trabajamos con personas dentro del trastorno del espectro autista, trabajemos la semántica, que es el uso correcto que le damos al lenguaje, y la pragmática, que es el uso práctico que le vamos a dar. Los fonoaudiólogos constantemente nos dicen que debemos trabajar los campos semánticos, es decir, ubicar a esta persona a la que estamos enseñando en específicamente un ambiente. Vamos a trabajar con la casa. Y con la casa vamos a trabajar específicamente con tu habitación. Y de allí comencemos a generar conexiones o neuroplasticidad en relación a ese campo semántico. De la misma manera, campos semánticos los vamos a utilizar en el proceso de lectura y de escritura. Esto hace que yo desarrolle mis habilidades perceptivas o lo que llamamos senso-percepción, y que esas habilidades perceptivas generen en mí intereses por cosas que desconozco. Eso sí, sin violentar procesos. Si un niño muestra cierta reacción de desagrado a cierta o determinada cosa que yo le estoy poniendo a contextualizar o a jugar, yo tengo que respetar la reacción del niño e ir haciendo aproximaciones sucesivas. Esto genera que yo tenga una comprensión del medio, del ambiente, me lleve a razonar, a desarrollar entonces una atención focalizada a través de la observación y genere a través de la imaginación el juego. Jugando, voy a poder entonces, a través de desarrollar todo el aspecto intelectual, generar el aspecto escolar. ¿Qué es el aspecto escolar? Lectura, escritura y cálculo, fundamentándome en los contenidos académicos. Yo no puedo hablar entonces de que yo quiero hacer una adecuación curricular si yo no me he paseado por todos estos aspectos de la vida de esa persona a lo que nosotros estamos educando. Entonces, los psicopedagogos, ¿qué evaluamos? Todas estas áreas del desarrollo que van a dar como resultado un proceso de evaluación que puede estar fundamentado, como lo explicó la psicóloga magistralmente la semana pasada que invitó la profesora Heidi, a través de test. ¿Los test qué son? Los test normalmente evalúan el aspecto cognitivo, y el test tiene el objetivo de evaluar a través de una psicometría o de estándares específicos aptitudes, conocimientos y habilidades. Los test normalmente tienen respuestas correctas o incorrectas, y la suma de esas características que se evalúan va a dar una escala acumulativa jerárquica y va a ubicar a ese estudiante dentro de una escala que está promedio si está en la mitad, promedio bajo si está por debajo del 50, promedio alto si está por encima del 50, o me va a dar una normativa de acuerdo a la estandarización de la población con la que se hizo ese test. En Venezuela, quienes están facultados para aplicar la psicometría son los psicólogos. Por eso es que nosotros dependemos de esa aplicación de test del área de psicología. Y respetuosamente, los neuropediatras y los psiquiatras esperan los perfiles de los test psicológicos para cerrar diagnósticos. Dentro de otras cosas que nosotros utilizamos para evaluar, y los profesores lo utilizamos mucho, están las escalas. Las escalas no son cognitivas. Las escalas evalúan actitudes. Y aquí hay una importantísima clave que yo coloqué aquí: la diferencia entre aptitud y actitud, con P y con C. La aptitud va a ser entonces esa capacidad o esa habilidad que yo tengo, pero la actitud va a ser mi forma de actuar ante este ambiente. Entonces, la actitud con C es no cognitiva. La actitud va a estar basada en mis intereses, en mis opiniones, y se va a representar de acuerdo a preguntas correctas o incorrectas, pero va a tener categorías o asignaciones elegidas por la persona que realiza esa escala. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el Classroom, y en el Classroom vieron que le coloqué unos tests con
importancia de que tengan relación a la aplicación de esos test y unas escalas, con el propósito de que veamos la diferencia entre el test, que es una cosa cerrada, y las escalas que nos dan variedad de opciones. ¿Ok? Dentro de otras cosas que tenemos que tener claro al aplicar un test o una escala es este tema de la neurodiversidad. ¿Qué es entonces el ser neurodiverso? No es necesariamente ser trastorno del espectro autista, es ser una persona cuyas habilidades, es decir, cuyas actitudes o cuyas aptitudes, si son habilidades, ¿de qué hablamos? ¿De test o de escalas? Es una pregunta para ustedes. Si son Escala. habilidades y formas de procesarla, ajá, Escalas. son se evalúa aptitudes. Al evaluar aptitudes específicamente, está evaluando a través de test, exactamente como van respondiendo. Entonces, ¿por qué? Porque es neurodiverso, porque viene desde su sistema de procesamiento. Esa alteración ya la tiene aquí, ya nació con él. Ahora, a través de mi práctica terapéutica o de mi práctica pedagógica, yo voy a hacer una modificación de esa neuroplasticidad, de esa trochita, pero no solamente voy a hablar de la clasificación basándome en el TEA, sino puedo hablar de las dificultades de aprendizaje, puedo hablar de un déficit de atención, puedo hablar de unas alteraciones neurobiológicas o mentales que me van a dar como resultado una alteración neurodiversa. Entonces, decimos que la neurodiversidad son personas cuyas habilidades y formas de procesar no se ajustan a lo que está estandarizado. Si está estandarizado, está tipificado en un test. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras cosas utilizamos? Utilizamos instrumentos. Cuando nosotros hacemos una prueba, decimos, bueno, yo voy a utilizar un instrumento y ese instrumento es una prueba. O voy a utilizar un instrumento, ese instrumento es una lista de chequeo. O voy a utilizar un cuestionario. ¿Cuáles son las importancias de estos instrumentos? Los instrumentos van a evaluar fortalezas y debilidades. Dentro de los instrumentos que utilizamos para evaluar está la lista de verificación. La lista de verificación me permite controlar el cumplimiento de diferentes requisitos, recopilando datos de manera ordenada. Pongamos un ejemplo, cuando nosotros pasamos una evaluación de lectura, nosotros tenemos la lista de nuestros estudiantes y decimos silábica, presilábica, fluida, inferencial. Esa lista de verificación me permite saber en qué posición está Maura, en qué posición está Ibel, en qué posición está Lady y me permite generar un plan de acción para mejorar la posición o para potenciar la puntuación o la ubicación con esa lista de verificación. Tenemos las pruebas o exámenes también son estandarizados. ¿Por qué? Porque nosotros, de acuerdo a un perfil de desarrollo, todo lo que un niño necesita saber a los 9 años, yo aplico multiplicaciones, divisiones, regla de 3 y ahí evalúo fortalezas o debilidades, pero yo no sería capaz de ponerle una prueba de divisiones a un niño de 7 años porque estadísticamente no tiene la reversibilidad del pensamiento para lograr esos procesos cognitivos superiores. Entonces, ¿qué hace la prueba o el examen? Ella va a identificar los factores que impactan en el desempeño del estudiante y va también a generar cambios observables o progresivos, va valorando las fortalezas y las debilidades. Y también tenemos el inventario. Son los instrumentos que validamos para evaluar variables de la personalidad. Entonces, no hay respuestas únicas porque podemos estar todos dentro de la normalidad con características diferenciales subjetivas, pero todos nos conformamos a diferentes ítems. Todas las personas de Venezuela utilizan el chamo, todas las personas de Colombia utilizan el man y el woman. Eso hace que este inventario nos dé respuestas normativas colocadas dentro de un contexto específico. Todos estos instrumentos nosotros los utilizamos para evaluar. Tenemos entonces la lista de verificación. Yo le coloqué en el Classroom algunas listas de verificaciones que ustedes pueden utilizar con los papás, que son directamente en Internet
y sale la puntuación directa donde dice signo de alerta, mediano signo de alerta, sin signos de alerta, pero al ver las puntuaciones también nos dice en dónde está la principal debilidad, si en destrezas sociales, si en lenguaje o en habilidades cognitivas. Entonces, hay listas de verificaciones que pueden ser utilizadas no solamente por psicólogos, sino por todos los otros especialistas o padres que estamos en el área. Está la lista de verificación para niños pequeños, está para niños pequeños modificada. Entonces, ahí ustedes lo pueden observar en su Classroom. ¿Y para qué nos sirven las listas de verificación? Para generar una lista de chequeos con observaciones de signos de alerta y enfocarnos en cómo nosotros debemos evaluar y abordar esa persona que nos está llegando. Dentro de los test más utilizados, la psicóloga la semana pasada nos nombró el CARS. Actualmente hay una revisión que se llama GARS y evalúan exactamente lo mismo, ¿no? Yo coloqué aquí para que nosotros pudiéramos tener una visualización de qué evalúan y para nosotros como psicopedagogos no es desconocido, porque entonces el GARS va a evaluar las conductas estereotipadas y es lo que nosotros vemos. Nosotros podemos hacer una lista de chequeos si mueve las manos, si mueve los ojos, si se estimula las piernas, qué tipo de conductas hace para que cuando nos llegue esa evaluación psicológica a través de un test estandarizado nosotros podamos corroborar lo que allí dice con nuestra observación o con nuestra lista de chequeo. La comunicación es más que solo hablar. Si hay comunicación verbal, no verbal, si sigue instrucciones, si sigue patrones, la interacción social, el desarrollo que va a dar como resultado la lectura y la escritura y el cálculo. El CARS evalúa las relaciones con las personas y como es un cuestionario que hacemos también los adultos, vamos a estar pendientes de esos puntos, de si hay imitación, de si hay respuestas emocionales para dar como resultado una comunicación, cómo esta persona usa el cuerpo, cómo usa los objetos, ahí vamos a la semántica y la conceptualización de los objetos, cómo se adapta a, a los traslados o a los cambios que surgen, cómo son sus respuestas visuales, intermitentes o focalizadas, y cómo son sus respuestas auditivas, reactivas o correctas. Entonces, las áreas de evaluación, tanto del psicólogo como de los especialistas que trabajamos, cada uno enfocado en su campo, pero siguen siendo muy similares. No sé si han escuchado hablar del PEP. El PEP es un cuadernillo de puntuación y está desarrollado específicamente en un perfil psicoeducativo. Si nosotros nos vamos a qué evalúa el PEP, evalúa la cognición verbal. ¿Qué evaluamos nosotros cuando tenemos claro lo que evalúa un psicopedagogo? Todos los aspectos cognitivos. Evalúa el lenguaje expresivo, el lenguaje retentivo, evalúa la motricidad fina, la motricidad gruesa, la visopercepción, la expresión afectiva, la memoria o la evocación de esos recuerdos y las conductas verbales y no verbales. Sin necesidad de tener el PEP, si tenemos un buen perfil de desarrollo, podemos generar una prueba para evaluar esas conductas que están por debajo. Entonces, conociendo ya lo que hace el psicopedagogo, cuáles son las escalas y las cosas que utilizamos para evaluar, vamos a hablar de lo que se llama realmente nuestro módulo. Se llama estimulación temprana. ¿Por qué? Porque nos enfocamos desde los 0 a los 6 años a hacer una detección de esas fortalezas o debilidades que hemos estado viendo en ese ser que estamos educando, ¿no? Venezuela lo divide la edad preescolar en fase maternal y fase preescolar. En la fase maternal vamos a hablar de niños de 0 a 3 años. El enfoque del psicopedagogo en la fase maternal debe estar visualizado en lo que nosotros, o lo que yo coloqué ahí en rojito, en los aprendizajes pedagógicos, el desarrollo cognitivo, que ya lo expliqué en la lámina cuando hablé de los psicopedagogos, y en las formas o las competencias requeridas que ese niño tiene para ser promovido a su grado inmediato superior, que será primer grupo de educación inicial, segundo grupo, tercer grupo de educación inicial, cuando termina la fase maternal de 0 a 3 años. Entonces, el plan de acción de un psicopedagogo que está ubicado en la fase maternal debe estar enfocado en el desarrollo integral del aprendizaje del niño, pero no solamente visto desde el punto de vista pedagógico,
sino también la interacción que tiene que tener la familia para que este sistema nervioso central genere cambios por vías convencionales, es decir, educación tradicional, y por vías no convencionales. Generar hábitos de aseo, de recreación, de descanso y de trabajo escolar. Es decir, darle en la primera infancia al niño lo que necesita para desarrollar. En Venezuela, el currículum básico nacional dice que hay dos áreas o dos componentes importantes. El primero es formación personal social y comunicación y el segundo es otros componentes del ambiente. Cuando hablamos de estas dos áreas, nosotros tenemos que tener claro que para que un niño desarrolle su formación personal y social, que es el primer aspecto que los psicopedagogos evaluamos, el niño debe manejar la seguridad. La semana pasada lo hablábamos como apego. Y el apego es sentirme seguro en los ambientes donde vivo y convivo. ¿Por qué? Porque si yo siento apego, yo siento la confianza de estar de manera feliz en ese ambiente. Si yo siento apego, yo voy a conocer cuáles son mis fortalezas y mis debilidades y voy a expresar mis emociones y sentimientos. ¿Por qué? Porque si yo me siento feliz, voy a disfrutar y voy a sentir placer. Si yo disfruto y siento placer, voy a buscar cómo comunicarme. Si no tengo el desarrollo del lenguaje, voy a hacer ruido, voy a patalear, voy a interactuar con el medio para demostrar que mi formación personal, social y comunicación están siendo desarrolladas de la mejor manera. O sea, una persona que está educando a una persona con una alteración del neurodesarrollo tiene que ofrecer seguridad. ¿Cómo ofrecemos seguridad? Conociendo que a esa persona que nos está llegando la tenemos que evaluar a través de un perfil del desarrollo según la norma de edad grado, respetando lo que dice el sistema educativo. ¿Qué tiene que tener entonces dentro del desarrollo o de la evaluación? Tengo que evaluar identidad, género, soberanía e interculturalidad. Eso lo dice el currículum básico nacional. Además dice que yo tengo que tener conocimiento de la historia local, regional y nacional, por supuesto, no va a ser lo mismo lo que voy a enseñar en Caracas que lo que voy a enseñar en Anzoátegui o en Maracaibo. Tiene que desarrollar, diría Moraima Núñez, el valor base, que es la autoestima, y enseñar a esa persona a depender con independencia en los diferentes ambientes en donde se desarrolla. ¿Por qué? Porque la independencia no la va a lograr sino hasta que te vayas de tu casa y te cases. Mientras tanto, tú vas a saber cómo sacar de manera autónoma tu lunch del porta, cómo desayunar, cómo guardar, cómo tender tu cama. Esas respuestas sociales que te van a ser útil desarrollando tu salud integral, conviviendo, interactuándote en los diferentes ambientes, desarrollando un lenguaje oral y escrito, teniendo una expresión plástica, corporal y musical, y coloco en rojo lo más importante de esta edad de 0 a 3 años: imitación y juego de roles, y la educación física y recreación. Los terapeutas ocupacionales nos han enseñado a nosotros como psicopedagogos que el cuerpo aprende a través del movimiento. A mayor número de movimientos, mejores y mayores serán las conexiones cerebrales. A mayor número de conexiones, mejor neuroplasticidad. A mejor neuroplasticidad, mejor proyección del sistema nervioso central. ¿Cómo entonces vamos a hacer la relación con los otros componentes del ambiente? El ambiente lo es todo. El ambiente es todo lo que nos rodea. Es nuestra familia, nuestro colegio, nuestra comunidad. Entonces tengo que generar que mi hijo tenga experiencias, que mi alumno, que la persona a la que yo estoy abordando, tenga experiencias con el medio físico, social, natural y cultural. Es decir, tengo que hacer trabajos con el medio ambiente y descubrir sus intereses. Y aquí está la clave del trastorno del espectro autista. Si yo me enfoco en los intereses de esa persona, yo voy a hacer que ese sujeto saque lo mejor de sí, sin olvidar que tengo que tener en cuenta las relaciones espaciales, temporales, el respeto, la actitud por el cuerpo y la conservación del aprendizaje y del medio ambiente. Entonces, clave importante, si yo quiero educar a una persona dentro del trastorno del espectro autista, no me voy a enfocar solamente en sus debilidades. Tengo que buscar sus intereses y sus intereses los voy a convertir en fortalezas, respetando lo que dice el currículum básico nacional. Dentro de la relación con otros componentes, yo voy a generar
los procesos matemáticos, dentro de los cuales está el número, como la serie, la noción cantidad, el espacio, las formas, el tamaño, el peso. Podría colocar tareas para la casa, la mamá. Vamos a clasificar todo lo que está dentro de la cocina, todo lo que es cuadrado, todo lo que es circular, todo lo que es redondo, todo lo que es de un mismo color. Y así estoy haciendo que interactúe y sea partícipe de las dinámicas normales y cotidianas de un hogar. Tengo que tenerle calidad de vida y vincularlo con la tecnología sin hacerlo tóxico, preservación y conservación del ambiente y generar educación vial. Ahorita el semáforo lo podemos utilizar hasta para identificación y expresión de emoción. O sea, en la fase maternal, que es de 0 a 3 años, y no hemos hablado de otros más porque estamos hablando de estimulación temprana, ¿en qué nos vamos a enfocar? En la dimensión física, en la dimensión funcional, lo que el niño debe y puede hacer solo, en la relacional, las interacciones con el niño y con su medio ambiente y manejar el tiempo y el espacio. Dentro de esta dimensión física, yo tengo que tener una distribución y una organización. Tengo que tener espacio para el descanso, diferente espacio para la alimentación, garantizar de que el niño tenga un proceso de higiene óptimo, preguntar de manera inquisitiva, ¿lo bañaste? ¿Le cambiaste el pañal? ¿Le echaste la crema? Enseñarle, porque el mayor índice de madres adolescentes está en Venezuela, entonces nos toca enseñarlas que después de ejercer el ejercicio de la función sexual, si te tocó ser mamá, lo vas a hacer de esta y de esta manera. Además, ayudarlos al libre desplazamiento. Esta generación de padres nuevos no pone a los niños en el piso, no los pone a interactuar con cosas de la naturaleza. Entonces nos toca enseñarlos para que el niño pueda descubrir con los sentidos, imitar, expresar, crear y armar y construir. Descubrir con los sentidos, entonces, ¿qué va a ser necesario para que yo lo evalúe? Necesito tazas de medir, necesito barcos y muñecos Vale. lavables, cajas para agrupar. Mari, ¿necesitas decirme algo? Tablas con huecos, cajas para agrupar objetos, móviles de colores y resortes. Estos son los objetos que yo voy a utilizar para descubrir con los sentidos. Y de 2 a 3 años, yo voy a quitar algunos aspectos del ambiente, pero voy a colocar explorar con el cuerpo, expresar y crear, representar e imitar, y también voy a tener presente, ya leo el chat, voy a tener presente lo que es armar y construir. Sí se recomiendan, Carmen. Pero, mire, Carmen pregunta que si se recomiendan los patuques. Sí se recomiendan, pero hay niños que no van a querer participar en los patuques. Y a esos niños yo le voy a poner una aproximación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, no sé, la patilla y todos están empatucándose de patilla, pero hay uno que no quiere que yo lo toque con la patilla, yo le voy a poner la patilla cerca, pero no lo voy a obligar. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar que el tema sensorial puede ser diferente en mí y en ti. Yo no te voy a privar de la sensación, pero no te voy a obligar. Y voy a ir consultar con los padres o con un integrador sensorial. Ahí está el tema de la sensorial. Para explorar con el cuerpo, de 0 a 3 años, es recomendable los patuques. De hecho, se habla de fase maternal para patuques porque es el desarrollo del tacto, o lo que antes se llamaba sensopercepción. Para explorar con el cuerpo, yo necesito tener un set de psicomotricidad. ¿Qué es eso? Yo debo tener un gimnasio, yo debo tener una hamaca, yo debo tener un caballito, debo tener un resbaladero, un parque, o sea, debo tener aspectos que me permitan ver el cuerpo en movimiento, pero no me puedo poner a inventar a que yo los voy a mover en esa hamaca como si yo fuera terapeuta ocupacional. Si yo voy a utilizar los diferentes espacios, yo tengo que preguntarle a un especialista cuál activa el movimiento, cuál disminuye el movimiento y cómo los debo usar. Por eso es que es importante que los centros de educación inicial tengan el equipo terapéutico completo. Y en representar e imitar, ¿qué voy a necesitar? Yo digo que ese es el mejor área de los centros preescolares. Importante respetar el procesamiento sensorial y explicarle a los padres esto para que el trabajo sea efectivo. Sí, Yelitza, el jueves vamos a hablar del rol de los padres y invité a unos integradores sensoriales precisamente por eso, ¿no? Nosotras estamos en pañales en el tema de integración sensorial. Nosotros sabemos que algo pasa, que el niño se desregula, pero esa respuesta para los trastornos del espectro autista es o amenaza o miedo. Entonces, si yo lo obligo, tal como tú lo dices, y si yo no le enseño a los papás, yo le estoy quitando
el apego que ellos necesitan en su ambiente seguro. Entonces sí es importante tenerlo, pero yo invité a unas personas, igual en el último módulo vamos a hablar con Ana Emilia, que es una súper dura en todo el manejo de esto. Entonces, para trabajar en representar e imitar, necesitamos tener set de cosas del hogar. Tenemos que tener la cocinita, la camita, set de carpintería. Además de esas cosas, tenemos que tener un títere para interactuar con los niños. Yo tengo un TEA de 12 años que habla solamente con títeres y hace la representación de todos los imaginarios, personajes que crea. Le gusta específicamente el cuento de Pinocho y de los tres cerditos y lo narra y sopla tal cual como lo ha escuchado, pero solo lo hace a través del títere. También tengo que tener juguetes de manejar y montar, escobas pequeñas, ollas, sartenes. Tengo que tener elementos para disfrazarse y, por supuesto, el teléfono. Todos esos objetos son básicos para lo que es el proceso de representar, imitar. En expresar y crear, un franelógrafo con un banco de palabras. Ese franelógrafo es esas, sí, como franelas o como o telas a los que se les pega y se les despegan letras, figuras, formas para generar un banco de palabras, un atril que me puede permitir trabajar con papel bond o con marcadores borrables, también un títere, un teatrino para expresar y crear carteleras, cuentos, grabaciones de canciones, rimas, así como jugar con plastilina y masas de arcilla. En armar y construir voy a tener estantes para guardar, rompecabezas de 2 a 6 piezas. ¿Por qué de 2 a 6 piezas? Porque es fase maternal. No hemos hablado todavía de 3 años en adelante. Carretes para que rueden y puedan también hilar, cuencas o bolas grandes para ensartar y también materiales para enroscar, desenroscar, así como tableros de juego y tacos de diferentes tamaños. Yo personalmente prefiero los de plástico, pero si hay de madera son tacos. ¿En qué vamos a fundamentar nuestro proceso de evaluación y nuestro trabajo en los centros de educación? En estos manuales, que son los tipificados por el Ministerio de Educación, que es el currículum y esta subdisciplina que salió con este nuevo sistema. Personalmente, me encantaba trabajar con estos libros de la cadena Capriles, que son los idearios. Idearios 1, 2 y 3 habla precisamente de esta fase maternal y los idearios tienen unas actividades hasta de patuques maravillosas. Y además ya tiene todo hecho porque tiene los objetivos y la metodología para aplicarlo y cómo nos basamos en estimulación temprana con una persona de 15 años que no tenga estas habilidades habilitadas, yo lo que hago es creárselas para que las habilite, fundamentándome en lo básico. Importantísimo aquí. Yo tengo 4 pilares importantes para el conocimiento. Tengo lo que dice el currículum, pero tengo lo que dice Chilina León. Basándome en esos pilares fundamentales, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a conocer, ella desarrolla su pirámide o su base octogonal. Y en función de eso, ella saca la secuencia del desarrollo infantil integral. Todos los psicopedagogos tenemos que tener esa Biblia. ¿Por qué? Porque ella me habla, un niño de 18 meses, ¿qué debería hacer a nivel motor? Y aquí lo tiene. Un niño de 36 meses, ¿qué debería hacer? Un niño de 5 años, ¿qué debería hacer? Y en función de eso y de la lista de chequeo que yo haga, es donde yo voy a hacer mi plan de intervención. También tenemos a Mayerlin Aparcedo. Mayerlin Aparcedo, ella genera algo que se llama un perfil de desarrollo madurativo. Ella es la directora de Fundaciep. ¿Y Mayerlin qué hace? Mayerlin desarrolla ese perfil de desarrollo para que nosotros entendamos, ya te digo dónde lo consigues, para que nosotros entendamos todo lo que es el desarrollo evolutivo del niño, igual que Chilina León. Entonces, si nosotros nos basamos en estos manuales para evaluar, nosotros solamente estamos hablando de desarrollo evolutivo, de estimulación temprana. No sé si vieron en el Classroom que les coloqué los indicadores de desarrollo de todas las fases del preescolar. Coloqué desde 0 a 5 años y además coloqué cuáles eran los indicadores mínimos para ingresar. Es decir, cuando la maestra dice, este niño debe repetir, ahí están los indicadores mínimos. Si el niño cumple esos indicadores mínimos, debemos evaluar
o no la repitencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de indicadores de desarrollo. Cuando yo tengo una alteración del desarrollo, el hecho de que yo repita no garantiza que yo madure, pero sí el hecho de que el sistema educativo genere en mí un plan de intervención óptima, que es decir, está basado en el sistema, en el proceso, en el desarrollo que mi cuerpo necesita. Yo lo compré en la Universidad Católica Andrés Bello. Normalmente en la Altamira hacían ferias del libro y iba una representación de la Universidad Católica y normalmente vendían el Moidi. Chilina tiene su página, métanse Chilina León. Chilina hace cursos para otros especialistas y facilita el Moidi como parte del proceso. Conociendo entonces que tenemos perfiles de desarrollo y que basándonos en nuestra práctica y evaluación psicopedagógica podemos llegar a un conocimiento del niño que buscamos con nuestra intervención o que buscamos con nuestro manejo psicopedagógico. Vamos a buscar honestamente que se establezcan las bases fundamentales de la personalidad y de la inteligencia. No vamos a acelerar ninguna etapa del desarrollo. Vamos a respetar evolutivamente que habilitemos esa práctica de la neuroplasticidad a través de trabajar a nivel madurativo todas las etapas que al niño le corresponde vivir. Si yo tengo un niño de 5 años que está funcionando como un niño de 2, yo tengo que generar planes de acción como ese niño de 2. ¿En qué me voy a basar? En los procesos de desarrollo. ¿Dónde los voy a buscar? En los indicadores de desarrollo, se los colocamos en el Classroom o en estos manuales, el de Chilina o, o en el de Mayerling. Ahí tenemos que haciéndolo de esta manera, nosotros vamos a desarrollar una integración correcta para que el niño dé dentro de sus debilidades lo mejor de sus potencialidades. Intervención temprana entonces es hacer que la atención que nosotros le damos a esa persona durante sus primeros 6 años de vida le permita ser un adulto pleno y equilibrado, apto para incorporarse a la sociedad y en consecuencia podamos hacer un plan de prevención y un plan de educación que permita que su cerebro madure en relación a sus fortalezas o debilidades. Debo entonces, y es una pregunta para ustedes, pueden levantar la mano, yo le doy el derecho de palabra. Debo entonces conocer el nivel real de rendimiento de los niños bajo la perspectiva psicopedagógica. Sí, no y por qué. Si levantan la mano sería fabuloso, porque tomo agüita. Debo entonces aplicar una evaluación psicopedagógica cuando tenga un niño. No todas a la vez porque me atormenta. Entonces pregunto democráticamente. Ximena, ¿debo o no hacer una evaluación psicopedagógica y por qué? Ay, no puedes activar el... Ajá, responde. Sí, ¿tú lo crees o estás segura? Andrea, respóndeme. ¿Tú lo crees o estás segura? Yo sí estoy segura de que es importante realizarlo, porque es una de las maneras que tenemos para acercarnos más y aprender a conocer al niño y la manera en la que tenemos, en la que podemos ayudarlo, a llevarlo a poder trabajar con sus fortalezas y debilidades. Y está mal, y esto es una pregunta. Bienvenida, Mayerlin Aparcedo. Tal cual, Yelitza. Si no puedes aplicarla, debemos respetar su ritmo, debemos respetar el proceso. Les hablé de 2 personas, Chilina León y Mayerlin Aparcedo. Hoy nos acompaña Mayerlin en todo este plan de desarrollo. Yo termino y le doy paso a Mayer. Ximena dice, pienso que sí. Creo que es necesario realizar las evaluaciones porque es la manera de saber qué nos vamos a encontrar con el niño y qué llega a nuestras manos y así poder ejecutar un plan de acción.
Todo niño que llegue a nuestra evaluación, sea en el colegio o no, debe tener una evaluación psicopedagógica, basándonos en todas las áreas que fundamentamos. Ahora ya no estamos en fase maternal, ahora entramos en fase preescolar, de 3 a 6 años. Los espacios del aprendizaje siguen siendo los mismos. Las áreas del aprendizaje vamos a necesitar tacos, carpintería, juego, dramatización, animales, cocina, arte, biblioteca y música. Vamos a incrementar un poquito más lo que teníamos, metiendo más números y letras, pero en esencia va a seguir jugar y evaluar el perfil de desarrollo de cada niño. ¿Para qué nos va a servir esto entonces? Nos va a servir para que nosotros podamos entender que cada sujeto tiene un desarrollo evolutivo de una a otra edad y que ese desarrollo evolutivo me va a dar a mí un plan de acción para trabajar los aspectos académicos cuando el niño tenga la completa madurez. Entonces, para cada edad hay un perfil. Ustedes lo tienen en su Classroom. Y además hay indicadores de desarrollo mínimo. O sea, un niño de 3 años, lo mínimo que debe hacer es eso que ustedes tienen estipulado. Y ustedes lo pueden ir actualizando, porque como se trabajaba, por ejemplo, acá en la Alquitrana, que hay personas que trabajaron conmigo en la Alquitrana, no se trabaja en el Puki Puki, ni tampoco se trabaja en el Santiago de León de Caracas. Cada colegio también tiene sus plus. Entonces yo tengo que respetar y hacer que eso tenga un valor, tenga un sentido. Esto me va a llevar a respetar lo que dijo la persona de la que habló la psicóloga la semana pasada, que fue la primera persona que habló del autismo. Me va a ayudar a evaluar cómo está el contacto físico de esa persona que yo estoy evaluando, si se expresa a través del llanto, si tiene un seguimiento ocular de las cosas que yo pongo, si tiene adaptación y una postura correcta, unas conductas de aproximación a la conducta o al aprendizaje que yo espero, si tiene vocalizaciones, subvocalizaciones, interés comunicativo, si tiene un patrón imitativo. La psicología dice que si no hay patrones imitativos, el cerebro no está preparado para aprender. Entonces yo tengo que estimular esos patrones imitativos, interacción de ver en qué momentos el niño tiene una idea de su día a día, una expresión facial y una expresión, control, conocimiento de sus emociones. Entonces, los psicopedagogos, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar y adecuar. Evaluar y adecuar. ¿Qué vamos a adecuar? Lo que esté ubicado según nuestra norma edad grado. ¿En qué nos vamos a basar para adecuar? En el currículum básico nacional y en los perfiles del desarrollo. Tenemos que tomar en cuenta lo sensorial. Además, tenemos que hacer adecuaciones o adaptaciones. Las adecuaciones son esos apoyos que van a modificar el currículum. ¿En qué sentido? Van a modificar los objetivos, van a modificar los contenidos, van a modificar las actividades y las evaluaciones. Lo vamos a adaptar en función del nivel de desarrollo y rendimiento real de la persona neurodiversa, no solamente TEA, que estamos trabajando. Las adaptaciones no significativas son las que se adaptan en cuanto al tiempo, a la metodología, las técnicas y los instrumentos, que vamos a adecuar siempre, siempre, siempre los contenidos, los indicadores, las actividades, la metodología y la evaluación, que nunca se adecua el componente, la competencia. Por ejemplo, en la competencia está leer en tercer grupo de educación inicial, pero mi paciente o mi estudiante, porque yo soy la psicopedagoga, está iniciándose. La competencia sigue siendo leer. Todos están leyendo MPS, LIT y el mío va por vocales. Ahí está la adecuación del contenido y de los indicadores. Nosotras como psicopedagogas debemos tener claro el choque con los colegios actualmente es complejo. Uno habla y explica al padre, pero la maestra sigue pidiendo actividades fuera de las competencias que el niño tiene. Ok, entonces ahí tenemos que hablar del perfil de desarrollo. O sea, tiene una competencia de lectura, pero enfocada en su perfil de desarrollo. Por eso es que tenemos que tener claro el nivel real de desarrollo del niño. Tenemos que tener claro también cuáles son las adecuaciones de elementos personales, de materiales organizativos o de materiales especiales. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de esa rampa. Hay colegios que quieren trabajar con niños con impedimentos motores, pero no tienen habilitado
las cosas simples. De las adecuaciones, ¿qué adecuaciones podríamos hacer o modificaciones? De los métodos, de los recursos, de las temporalizaciones. Todo el mundo aplica adecuaciones curriculares. Cuando dices, colócalo lejos de la ventana, cerca del docente, aislado de ruido, esas son adecuaciones. Esas son adaptaciones curriculares. Las adaptaciones de forma son las que van a afectar específicamente la presentación del material. Las adecuaciones para este tipo de niños tienen que tener claves o apoyos visuales. Estas evaluaciones pueden hacerse en la manera tradicional es repasa el trazo de la letra. Una adecuación de forma podría ser aplicar cualquiera de estos sistemas alternativos, aumentativos o metodológicos. Yo puedo aplicar el sistema aumentativo de la comunicación, puedo aplicar el TEACH a través de hacer ese enfoque, para lo cual debo estar certificada, no lo puedo aplicar locamente, o puedo aplicar el ABA, que nos lo va a explicar la profesora Lady. Adecuaciones de fondo y de contenido, que van a incidir directamente en la capacidad del niño, en que se modifiquen habilidades, contenidos, objetivos, condiciones y actitudes. Entonces, para eso, ¿qué se requiere? Definitivamente una evaluación exhaustiva. ¿Qué necesitan los niños neurodiversos dentro de los colegios? Porque nosotros vamos a trabajar dentro del colegio, evaluando, no solamente en la clínica personal, sentirse que son aceptados y que pertenecen a su clase. Necesitan sentirse respetados y que tengan un ambiente solidario. Te toca a ti, es tu turno, después vienes tú, yo te ayudo. Sentirse que son escuchados, no solamente desde la voz, sino desde su interpretación del lenguaje no verbal. Una disciplina exigente, pero democrática y justa. Enseñanza personalizada, que se les exija pensar con mayores niveles de exigencia. Ahora se llama el justo desafío. Y tener acceso a los recursos adicionales y a oportunidades. ¿Qué debemos recordar entonces de esta clase? Después de escuchar a Mayerlin, cerramos, pero en esencia, la valoración pedagógica, o sea, de nosotros como psicopedagogos, es el insumo necesario para conocer y acercarnos al educando. Garantizar el proceso pedagógico para todas y para todos. La inclusión es un proceso de transformación. No peleemos con las maestras. Vamos a ayudarlas a ver las herramientas basándonos en los intereses de esa persona. Tener la cultura y la flexibilidad siempre presente. Identificar las barreras para eliminarlas o minimizarlas. Ajustar de forma pertinente. Aplicar, si es posible, planes individualizados de ajuste razonable. Informar las competencias a la familia y vincularlo siempre a lo que es la práctica. Muchas gracias por su atención, Mayerlin, con todo el placer del mundo presento y te dejo la voz para ti solita. Te vi cuando entraste. No está. Hola, buenas noches. Hola, bienvenida, buenas noches. Que ya Muchas hemos gracias. hablado, ya ves. Bienvenida, te dejo los micrófonos para ti. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, un gusto estar acá. Bueno, hay mucho que decir, no sé qué tiempo tengo y Tienes tiempo, Mayerly, tenemos tiempo, no te detengas, habla. Ok, bueno, voy a compartir, si me das un cojos para compartir una presentación. Listo, Mayerly, ya lo tienes. Bueno, esto que les voy a compartir es parte de lo que nosotros damos en el protocolo de desarrollo madurativo, ¿okay? Que es de uso de muchas personas y pues tiene mucho que ver con lo poquito que alcancé a escuchar de Fabiola con respecto a que tenemos que evaluar, que tenemos que tener una información previa en varios digamos, aspectos, ¿ok? La evaluación psicopedagógica es sumamente importante desde lo que tiene que ver con la parte académica. Ay, ya. Oh. Ok, no sé si me estás escuchando. ¿Me escuchan bien? Okay. Sí, se escucha Bueno. perfecto, con traducción y todo. Sí, tiene una cosa ahí que no se le podía quitar, una traducción ahí medio extraña. Bueno, entonces, que me saqué el plus.
Nosotros dentro de lo que es Fundasiete, porque déjame hablar un poquito de mi hija antes de entrar en este tema y de lo que hace Fundasiete, que a lo mejor muchos de ustedes, algunos lo conocen, otros no. O sea, Fundasiete acaba de cumplir 17 años, de fundado el 2 de junio, como una fecha que declaramos oficial, y nosotros es una institución, una fundación que queda en Venezuela, que está ubicada en varias ciudades y que yo fundé hace 17 años. Yo tengo 18 años viviendo en Estados Unidos, ahorita estoy viviendo acá, todavía permanezco pues. Y pues al aprender muchas cosas que veía acá, me di cuenta que teníamos un vacío, aparte de que yo venía de una experiencia tanto como terapista de lenguaje, porque soy terapista de lenguaje, mamá de una persona con una discapacidad auditiva. Fundé en el año 86 una escuela, se llamaba Escuela Básica Especial INATIN en Barcelona, estaba en Sótegui, y pues mi mundo ha estado entre terapia y educación. Por eso me gustó mucho el concepto de psicoeducativo. Entonces, a raíz de todo esto, fui construyendo un instrumento que en ese momento ni sabía yo quién era Chilina León, no estaba dentro de mis, digamos, manejos. Yo creo que el PDM está más o menos en la misma época que Chilina en paralelo trabajaba, y por supuesto el material de Chilina, el MOID es el MOID. Eso no tiene comparación con nada. Oiga, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Atendiendo tu explicación. Gracias. Mucho gusto en saludarle. Igualmente, mi amor. Bueno, entonces comencé a trabajar con este protocolo que en principio solamente lo había desarrollado hasta los 4 años. En mi momento había tenido oportunidad de joven seguir mucho el trabajo de Inbedín, recién graduada del doctor Abadí, de muchos especialistas, el doctor Barrera Moncada, que también que fue un pediatra venezolano que hizo un instrumento de evaluación también del desarrollo. Y bueno, empecé a construir un instrumento sencillo que pudiera servir para poder determinar en qué condiciones estaba el niño sin importar, o es decir, no poniendo de lado, pero así que no importar, poniendo de lado el diagnóstico, si lo tuviera. Porque una cosa es un diagnóstico y otra cosa es el desarrollo evolutivo. O sea, no siempre uno limita al otro, ¿ok? Entonces, creé el protocolo de desarrollo madurativo que hoy va por la versión 8.0. Hoy día sigue siendo hasta los 12 años, pero es un protocolo que se puede aplicar para personas de mayor edad, adolescentes, inclusive hasta adultos, y también usamos otros instrumentos que nos puedan servir de cara específicamente hacia el joven y el adulto. Ahora mismo he tomado unos cursos con unos especialistas, una especialista colombiana, pero es un programa, de dos psicólogos aquí estadounidenses, que el libro se llama Esenciales para la Vida. Y ese programa está hecho para desarrollar habilidades en personas adultas. O sea, ellos explican cómo, porque a veces nos afanamos en el tema de la lectura, de la escritura, que no es menos cierto, que es súper importante, pero que en algunos casos el tiempo va pasando y también hay otras prioridades de vida, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí también vamos buscando camino, pero el protocolo per se pues ha ido creciendo. No lo puede usar cualquier persona, profesional, educador, psicopedagogo, terapeuta del lenguaje, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, lo usan pediatras, neuropediatras, y ha ido abarcando por
muchos países de Latinoamérica, en España, en Portugal, en Inglaterra, eh, pero ya profesionales individuales. Unos empezaron por la diáspora y otros que empezaron como que, bueno, pero me gusta el instrumento. El instrumento ahora en varias oportunidades se han hecho trabajos con él en la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Ellos han hecho varios trabajos de investigación con el instrumento y bueno, estamos en un proceso de hacer una muestra y aplicarlo y traerlo a otros niveles. Y yo siempre he sentido como mucho temor de presentar mis cosas aquí en Estados Unidos porque siento que como que no, como tenía como, bueno, siempre tengo ese temor. No en el sentido de que sea de menor o mayor calidad, sino que ellos, los estándares a veces son muy altos y para poder competir tienes que haberlo probado pues, en otros niveles. Bueno, pero en eso estoy a decidirme y atreverme a pasar por esa situación de la mano de la Universidad de Cuenca, que ya tenemos unas conversaciones. Entonces el protocolo se aplica hasta en primer lugar desde 12 meses hasta 24 meses. ¿Ok? Y voy a explicar un poquito acá. El objetivo que nosotros tenemos cuando entrenamos. Porque para poder usar el protocolo es muy importante que los profesionales que lo vayan a usar tengan un entrenamiento y se certifiquen. ¿Okay? Y bueno, después les explico un poco más por qué la certificación. Entonces, bueno, tenemos como un objetivo formar a profesionales del área de educación, psicología, salud, en el uso de un instrumento de desarrollo evolutivo no estandarizado. Ese es otro punto importante, porque no tiene una finalidad diagnóstica, porque está hecho para que personas de cualquier zona, a lo mejor de un campo del área de Bolívar, de esta Bolívar, o a lo mejor en un área del Amazonas, pueda aplicar, pero no, y usar otros instrumentos, perdón, o otros materiales que estén acordes a su zona y a lo que el niño, el aprendiz o el joven pueda manejar y conocer. El fin último es determinar el nivel de desarrollo infantil y sus aplicaciones. Entonces, después que hemos aplicado el programa, que hemos hecho una historia de clínica anamnesis del aprendiz, como le llamamos nosotros, que revisamos si tiene otras evaluaciones, esbozamos un programa individualizado acorde a las necesidades y realizamos un seguimiento al desarrollo de los resultados de la aplicación del programa. Y es muy interesante porque como este es un programa muy visual, este protocolo, vemos cómo van cambiando los colores, cómo van cambiando los avances del aprendiz. Ya, se me quedó pegado aquí. Oh, Dios. Como que se hubiera desaparecido. La voy a abrir en el PDF porque no me deja abrirla
en el PowerPoint. Perfecto. No problem. Ok. Bueno, Nos deja verlas sin presentación. O está cargando. sí, pero no sé, porque esto no es algo que me suele suceder. Lo que pasa es que por error desconecté el cable por un momento hace rato y como que no agarró la señal de la presentación. Déjame volverla a abrir. En esencia, Mayerly nos ayuda a ver cómo es el desarrollo y con gráficos y tiene material para nosotros poder evaluar. Entonces tenemos el desarrollo evolutivo que nosotros sacamos según la norma de edad grado o el diseño curricular, más las observaciones que nosotros hacemos y cuando evaluamos con con el perfil de desarrollo, pues es perfecto porque es como si todo encajara en esa persona que estamos educando. Y es eso, o sea, hay que estar certificado porque no solamente nos enseña una valoración por valorar, sino a ver el niño en todas las dimensiones, que es lo que a mí me parece apasionante del PDM. O sea, tú vas a ver el lenguaje, cuando vas a autonomía, tú dices, bueno, aquí están las recomendaciones que le voy a dar a los papás, y eso, en esencia, es lo que uno necesita, no solamente saber qué tiene, sino cómo lo aborda. Bueno, está que no quiere abrir. No sé qué le pasa. Bueno, hago el último intento, si no se los explico porque bueno, este es mi día a día, ¿no? Ok, aquí abrió. Entonces, nosotros para poder hacer este protocolo, para que las personas lo puedan ejecutar, esperamos que las personas se puedan certificar. ¿Por qué? Porque antes, y cuando estábamos haciendo el diploma, nosotros en dos oportunidades, creo, hicimos este diplomado de PPI más ABA junto con la institución allá en Valencia, pero no teníamos esa rigurosidad de que las personas hicieran, o sea, del proceso que lo aplicaran, que lo grabáramos, que lo evaluáramos. Y luego nos dimos cuenta, a veces dábamos el curso muy somero, lo de online, la gente se lo pasaba uno a otro, y resulta que cuando pasaba el tiempo nos llegaba información de informes bastante de mala calidad. Y por supuesto las orientaciones también, como les dije, pues está hecho para profesionales que estén relacionados al área de educación, psicología, psicopedagogía, fisioterapia, lo usan algunos pediatras y neuropediatras también, y también se lo recomendamos a los directores y los coordinadores de equipo. Hay preescolares, entre ellos hay unos en Valencia, que lo usan como para determinar si el niño que está, no con el fin ni siquiera de elaborar un informe como tal, sino que tienen a sus niños en el nivel sala 3, sala de 4, y entonces aplican un poco para ver cómo les están llegando. A mí me gusta esta presentación en particular porque, ¿qué pasa? El tema del desarrollo evolutivo pareciera que fuera algo como que lógico y razonable que todos los niños tuvieran una evaluación, pero que en la práctica eso no es la realidad. Cuando los niños van a recibir una evaluación, que además a veces, o sea, esto no está peleado con ninguna de las áreas, todo lo contrario. Ella lo que hace es sumar. Y Fabiola, que es psicopedagoga, o sea, los psicólogos y el terapista ocupacional, y todo, hay centros en que lo hacen en equipo, hay personas que lo hacen, no necesariamente tienen que hacer el informe, pero les complementa esa información para decir, bueno, mira, este niño tiene un problema
a lo mejor en el área académica, pero cuando yo voy a evaluar el desarrollo, me doy cuenta que tiene dificultades en el lenguaje, que su parte social o su área de autonomía no está bien, y hay muchas cosas. Al final de haber aplicado el protocolo, la anamnesis, la observación directa y todo lo que nosotros hacemos, determinamos, hacemos también una aplicación de una matriz FODA, de fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades. Porque muchos de nuestros niños, sobre todo después de la pandemia, están, y más en nuestro país, Venezuela, están sometidos a una serie de amenazas que afectan a su desarrollo. Amenazas por la alimentación, por la falta de educación de los profesores, por las mismas enfermedades, porque no hay trabajo en sus familias, porque las familias emigraron. Hay tantas amenazas y menos oportunidades. Entonces nos escribe la gente, nos comparte. Y bueno, como que no te puedo decir, mira, anda, vete para la lechería, anda, vete a Valencia, vete a Caracas. Hay que tratar de que la gente pueda resolver dentro de su propia comunidad lo que tiene. Entonces yo tomé mucho, digamos, como un respaldo a esta parte de la que yo veo que debemos ocuparnos a todos los niveles de lo que es la UNICEF. La UNICEF lleva los programas a las diferentes comunidades y trata de empoderar tanto a los padres como a las familias, a las propias autoridades de la comunidad, como a las escuelas. Y dentro de los pocos recursos que hay en cada comunidad, nosotros tendríamos que llevar un poco de luz en cuanto a cómo mejorar el desarrollo y mejorar las posibilidades de futuro de vida de todos estos niños. Entonces, no solamente desde el tema económico, porque bueno, nosotros somos profesionales, vivimos de esto, sino que también podamos llevar un poco de labor social hacia las comunidades. Entonces, bueno, tenemos los conceptos básicos de desarrollo evolutivo, que son cambios de estructuras físicas, neurológicas y cognitivas del comportamiento que emergen de manera ordenada y relativamente permanentes. El desarrollo comprende los cambios que parecen ser universales, y esto es importante. El desarrollo es prácticamente universal para todos los niños. Puede ser más lento, puede ser más rápido, pero el proceso se lleva exactamente o casi exactamente igual. Y no tiene que ver ni con cultura, ni religión, ni siquiera hasta las mismas limitaciones propias que pueda tener un individuo dentro de una comunidad muy pobre o una familia con muchos problemas. A veces desarrolla habilidades propias para poder hacer un proceso de acomodación, asimilación, como decía Piaget, y salir adelante. ¿Okay? El conocer el desarrollo también nos explica diferencias individuales y nos permite comprender cómo es el comportamiento de un niño que está influenciado por un contexto social o una situación ambiental, ya sea esta muy enriquecedora, inclusive muy derrochadora, porque ahí tenemos todas las monedas, las otras monedas de la otra cara de la moneda, de las familias de muy buena condición económica, que lo tienen todo, y aún así los niños pueden tener un retraso en el desarrollo. Hay tres aspectos universales que o sea, hay tres aspectos, hay patrones universales, diferencias individuales y la influencia contextual, que es sumamente importante. Pero cada una tiene un peso en todo el desarrollo de cada uno de nuestros niños. En resumen, el desarrollo infantil es entendido como un proceso ordenado, secuencial, progresivo y coherente que conlleva a un conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos del individuo. Ahora, esta es una pregunta que yo le hago a todo el mundo cuando vamos a hacer algún entrenamiento. Nosotros somos venezolanos y conocemos la realidad de nuestro país, pero la pregunta es, ¿hay suficientes profesionales en general en Latinoamérica para prevenir, detectar, derivar e intervenir los trastornos del desarrollo? Las políticas públicas sobre despistaje, monitoreo, evaluación, atención, educación e inclusión son suficientes. Y si hubiere políticas públicas, las políticas públicas se cumplen, se ejecutan. Eso es una gran pregunta.
¿ok? Fíjense que esta es una estadística muy interesante y esta estadística no es nueva, es del 2009. Para la Organización Mundial de la Salud, ella estima que el 10% de la población de cualquier país está constituida por un 10% de personas con algún tipo de deficiencia. Esto es niños, jóvenes y adultos. Pero en América Latina, la población del 2009 era 930.690.000 habitantes. Sí, 930 millones, por tanto, es decir, aproximadamente 93 millones. Y eso quiere decir que 93 millones de personas tienen algún tipo de problema. Y por supuesto, el mayor número está en la infancia. Y muchísimo más. Los problemas del desarrollo pueden presentarse de diversas maneras, por alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje, en la interacción personal social, en lo cognitivo. Y la mayoría de las veces existen compromisos que afectan a más de una función. Entonces hay alteraciones que son mixtas en el desarrollo. ¿Okay? Entonces nosotros no podemos evaluar a un niño solamente desde mi posición de terapista del lenguaje o desde mi posición de psicopedagogía o desde mi visión de la terapia ocupacional, porque el niño es un todo y una parte afecta a la otra. Por ejemplo, hay niños que pueden tener un déficit en el área motora porque no comprenden lo que se les está pidiendo, o porque no atienden, porque hay un compromiso a nivel de la atención, o pueden, como bien lo sabemos, pueden tener compromisos en el área social, porque puede haber un problema cognitivo, puede haber un trastorno del autismo, en fin, es tan particular. Entonces, dentro de los diagnósticos, y no me gusta la palabra diagnóstico, pero para determinar alteraciones en el desarrollo infantil, hay cuatro estaciones, diríamos. El tamizaje del desarrollo, que es el que se hace al momento del nacimiento del niño, la vigilancia del desarrollo, que es la que hace el pediatra, la evaluación del desarrollo, que es la que hacemos los psicólogos, o puede ser a través de un instrumento sencillo como este, o como el MOIDI, o como cualquier escala que podamos usar, porque hay muchas escalas. Estas no son las únicas, hay escalas en Chile, hay escalas en Colombia, hay escalas en Venezuela, hay escalas en Estados Unidos. El CDC tiene escalas muy prácticas y sencillas, hasta tiene una aplicación que la podemos usar. Y después viene el proceso de monitoreo y acompañamiento. Entonces, bueno, esto no lo voy a, porque ya lo estoy explicando. La evaluación, en el caso de nosotros hacemos una evaluación más detallada de los niños con sospecha de ser portadores de problemas del desarrollo. Generalmente es multidisciplinaria y basada en un diagnóstico. Actualmente nosotros hemos logrado consolidar un equipo donde, digamos, como cabeza desde el punto de vista de capacitación, que tenemos una psicóloga que tiene muchos años con nosotros, Graciela Adrián. Está Alex Távila como terapeuta ocupacional, está Ingrid Mauri y Adriana Parceo, como ellas son una psicopedagoga y la otra es del área de educación especial y de orientación de la conducta, mi persona, ¿ok? Pero también acudimos a otros especialistas como Ana Cecilia Márquez, como psiquiatra infantil, o varios de los reconocidos neuropediatras que hay en Venezuela o fuera de Venezuela. O sea, que se compone de un equipo que es, diríamos, interno, pequeño, pero que también tiene extensiones hacia afuera cuando se requiere buscar otra ayuda. El monitoreo también es muy importante y debe hacerse de 6 meses a 1 año, inclusive aún no teniendo el niño significativamente diferencias en el desarrollo. Porque puede ser que evaluemos un niño a los 2 años y ese desarrollo no sea, esa necesidad no sea tan significativa, pero cuando vamos un poquito más allá, nos encontramos que es mayor. Ya, perdón. Entonces, los indicadores de factores de riesgo son de tipo genético, ambientales, comportamentales y psicosociales, que son detonantes también de todos estos problemas ya de manera externa. Ahí puede haber también, bueno, los problemas genéticos,
Y en América Latina, alrededor de 3.6 millones de niños y niñas de 3 a 4 años están rezagados y en riesgo de no alcanzar el máximo potencial. Sería interesante que pudiéramos evaluar la población en Venezuela y creo que muy alarmante. Luego, esta presentación, que yo te la puedo pasar a Fabiola para que se las comparta, tiene estudios, fíjense, aquí están unos datos de la UNICEF muy completos, que son los que llamamos los datos duros. Y te habla ya no solamente de la población infantil, sino de, por ejemplo, que 1.1 millones de niños adolescentes han experimentado violencia, cuántos no llegan a las escuelas, cuántas quedan embarazadas, toda esa información está aquí y es producto básicamente de muchos elementos psicosociales y ambientales y una falta de intervención y seguimiento en el momento oportuno. Entonces, por ejemplo, esta estadística que dice que solo, aquí hay una, a ver, Wow, del desarrollo sostenible, fabuloso. que solo 6 de cada 10 niños alcanzan la escolaridad, o sea, alcanzan el El ingreso a los o sea, colegios. alcanzan la educación primaria, perdón, aquí estos ojitos. 2.3 millones alcanzan, que es el 3.8 de la población, alcanzan la educación primaria. 2.5 millones, estamos hablando de Latinoamérica, la secundaria, y el 7.2, y bueno, las estadísticas son, esto es para realmente el embarazo adolescente, todo está ligado. El problema de la desnutrición, el maltrato infantil, el trabajo, ¿cómo es? El trabajo en la infancia. Todas estas cosas hacen que se convierta en un gran problema social. Ahora, la clave el desarrollo de la primera infancia, DPI, es la clave para un desarrollo sostenible. Ellos dicen que en la medida que este DPI aumente, el desarrollo sostenible de un país va a ser muchísimo más elevado. Entender los factores que afectan el desarrollo del niño y la niña es crucial para reducir las inequidades en la primera infancia y mejorar el bienestar, la prosperidad y la equidad social. Nosotros estamos llenos, sin ninguna tendencia política, de promesas, de situaciones, de preocupaciones, pero de pocas acciones. No solamente esto pasa en Venezuela, esto también pasa en otros países latinoamericanos, en menor o mayor grado. Aunque yo siento que Venezuela tiene una ventaja por encima de otros países, que tiene una población profesional universitaria educada, que tiene capacidad de respuesta para ello, que pudiera tener una capacidad de respuesta. Y que, bueno, aquí van a ver unas fotos, inclusive la UNICEF trabaja en Venezuela en algunas comunidades. Los niños y niñas de hogares más pobres, con madres menos educadas y que viven en comunidades de difícil acceso, tienen mayores posibilidades de sufrir retraso en el desarrollo temprano. ¿Okay? Entonces, esto es una estadística también bien significativa. Aquí hay otras con respecto a la estimulación, la educación, la salud. Esta es otra sobre los factores de riesgo de las comunidades, que la droga, la delincuencia, el maltrato, la violencia. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Este es un video que no se los voy a poner, pero lo pueden, cuando les mande la presentación lo pueden ver, porque esto está más relacionado a la pandemia, porque no sé cómo está el tiempo tampoco. Ya vamos cerrando, Mayerlin, para poder Entonces despedir. no lo voy a poner. La última vez que se hizo un análisis desde el punto de vista latinoamericano sobre la medición del desarrollo infantil fue en el 2016 y no llegó a ninguna conclusión. Y hay un cuello de botella crítico, que es la ausencia del consenso en torno a cómo medir el desarrollo, en particular en lo que concierne a qué áreas del desarrollo medir y cuáles, ¿ok?
hay pocos instrumentos, la mayoría son hasta los 5 años y no se aplican tampoco. Esta es una foto de la UNICEF en Guatemala, esta es una foto de la UNICEF en Venezuela. Fíjate que ellos van directamente al barrio a trabajar con todos los elementos ambientales como drogas, alcohol, tabaco, malnutrición, a tratar de ayudar. Yo en los años finales de los 90 y algunos de los del 2000, participé junto con una empresa que teníamos en ese momento llamada Kairos, en proyectos comunitarios en el estado Anzoátegui, en el estado Bolívar, donde nos metíamos en comunidades bien deprimidas. Y bueno, instrumentos de evaluación, pues yo nombro el MOI de primerito, con mucho respeto a Chilina y mucha admiración. Hay otro instrumento que se llama la SQ3, que es muy sencillo, se utiliza aquí en la escuela. El EDP es un poquito más complejo. Ahí están los hitos del desarrollo de Pathway, que es una guía sencilla para ir a hacer un descarte, la guía del desarrollo infantil, la escala abreviada del desarrollo de Colombia y los indicadores del desarrollo en Estados Unidos. Ahora bien, para cerrar y no me da el tiempo de más, el protocolo de desarrollo madurativo, que tengo 3 minutos a mostrar uno. ¿O no? Todos lo queremos hacer, Chilina. Y que Chilina Mayerly, todos lo queremos hacer. Así que toda la información me la vas y yo se la paso a la coordinadora del diplomado y ella se la pasa a todos para la certificación. Ajá, exacto. Pero lo que les quiero decir que una de las ventajas que tiene el instrumento es que es muy sencillo de manejar. Es muy acertado y efectivo. Y ya nosotros lo tenemos digitalizado, entonces cuando usted va, después que lo aplicas y lo vas, te vas a la hoja de Excel y lo marcas, él te va a dar un mapa de colores y ese mapa te va a decir cuáles son las conductas o los hitos del desarrollo que el niño ha logrado, cuáles son las que están en proceso, cuáles son las que están sin alcanzar. Hoy día estamos en un proyecto piloto con una organización aquí en Estados Unidos en el que el protocolo se va a pasar como una especie de software, ¿ok? Esa parte todavía no sé cómo la vamos a hacer, pero el PPI se va a convertir en una aplicación que la vas a poder usar y entonces tú vas a decir, bueno, a este niño le falta tal comportamiento, tales y tales conductas, yo me voy a ir a mi programa que he desarrollado pues producto del análisis. Y entonces yo voy a tener una aplicación donde yo voy a tener mis objetivos establecidos o las metas, donde voy a simplemente a sumar una X o una cruz y me va a dar los resultados cada cierto tiempo con gráficos. Entonces vamos a alcanzar estándares internacionales con esto. Vamos a tener una prueba piloto que se va a empezar en lechería, pero la idea es que se pueda extender. Esto, por supuesto, es la mezcla entre el ABA y lo que es el protocolo y el PPI, porque todo esto se ha sustentado en el análisis de la conducta aplicada. Así que seguro que nos vamos a volver a ver. Maravilloso, Mayerly. Como siempre, te admiro más. Me encanta tu manera de llegarnos y sobre todo de hacernos fácil este proceso de evaluación. Mil Sí, me encanta gracias. hacerlo. Bueno, gracias a ustedes de verdad. Me encanta. Estoy a la orden. Mi cariño para el equipo de la Aquí está la institución. directora del colegio universitario, prendió la cámara la profesora María Isabel y la coordinadora del Hola, diplomado. profe. Hola, ¿Cómo profe, ¿cómo están? está? Excelente. Gracias, profesora Mayerlin, por estar con nosotros, de verdad. Excelente su presentación. Gracias, Fabiola. Invitada, mejor invitada, imagínate, imposible. Mil gracias, de verdad. Bueno, totalmente a la orden. No, Totalmente a no. la orden, porque Claro por que sí, supuesto profe. todo lo que se haga con una visión más Le vamos a tomar profesional la va a tener. palabra, profe. ¿Oyó? Sí, te tomamos la Gracias. palabra y así una visión inclusiva y queremos participar en esa estandarización. Profesora Lady. Claro. Hola. Ay, no, es que tengo un Buenas. tema de conectividad hoy terrible y bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Lady. Buenas tardes, buenas noches, profesora. Un placer saludarla, licenciada Mayerlin, qué honor tenerla por acá.
tengo mucho tiempo siguiendo su trabajo y de verdad que cuando Fabiola me dijo que iba a estar acá con nosotros, me sentí feliz, de verdad honrada de contar con personas de su talla en nuestro diplomado, el espectro autista bajo la mirada de la psicopedagogía, que como pude observar, tiene una visión humana amplia de lo que es la persona con TEA, que va más allá del enfoque de paciente, del enfoque de persona que tiene alguna condición, va hacia ese ser humano que requiere una atención interdisciplinaria desde lo humano, desde la empatía y desde el amor, que es la base de nuestro diplomado. De verdad, gracias, la felicito por su trabajo, espero volver a contar con su presencia para próximos módulos o próximas cohortes, de verdad que Con todo gracias. gusto, con todo gusto. Este contenido para las participantes, todos estos contenidos, mis amores, son certificados por el diplomado. Cada módulo tiene notas certificadas y en esas notas se detallan los contenidos que ustedes han visto. Así que esto queda para su currículo y espero sepan atesorar toda esta experiencia del día de hoy. Un abrazo. Gracias, Mayerlin. Bueno, muchas gracias, saludos, un abrazo, Muchas profesor. gracias. Gracias, gracias. Me uno a las felicitaciones. Gracias. Profesor Bolívar, Yo algo que quiera aquí con mi bastoncito todo, pero ahí sigo. No, que me uno de verdad al orgullo de haberte tenido aquí en este espacio y que se repita. Bienvenida siempre. Con todo gusto, Mil con gracias. todo gusto. Gracias, Fabiola. Un Bueno, me honor, retiro, Mayerlin. me los dejo en su actividad. Honrada, no, ya terminamos entonces, le damos las gracias a todas las participantes. Esta clase queda guardada cuando se me termine de cargar y bueno, mil gracias. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacer para poder cerrar dignamente nuestra noche. Muchas gracias. Las escucho, los atendemos o cerramos. Vale, te mando ahora tu corazón. Listo, perfecto. Bueno, nos tomamos la foto, sonreídas. Ya va, ahora sí. Ajá, mira, ya vamos abriendo. Ay, Maure, qué cara tan linda. Listas. Bueno, para mí un placer. Nos vemos el jueves. Ya saben que llego no a las 5:30, no a las 6:30, sino a las 7. Igual le voy avisando a la profesora Lady. Un abrazo fuerte. Feliz noche. Bye. Feliz noche, gracias. Gracias, profe. Gracias. Adiós, la verdad.